Ok. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las enajenaciones del artículo 1464. Estamos conversando de esto a propósito del objeto ilícito. Y es que cuando estábamos viendo los requisitos del acto jurídico, veíamos que los requisitos de existencia, los requisitos de validez. Los requisitos de existencia son la voluntad, el objeto, la causa y las solemnidades cuando la ley así lo requiere. Y los requisitos de validez son que efectivamente esta voluntad no se encuentre viciada, que el objeto sea lícito, que la causa sea lícita y que se realice el acto con capacidad. Ahora, en cuanto al objeto, también definimos que no existe un tratamiento adecuado para decir, mira, el objeto lícito es tal. No, lo que sí nos da el código son los casos de objeto ilícito. Y por tanto, ahí comenzamos a ver del artículo 1462 en adelante, y dejamos el 1464 por una clase aparte por su importancia y por la discusión doctrinal que viene junto con el artículo 1810. Eso vamos a hablar hoy día. El 1464 se hace cargo de decir que hay objeto ilícito en la enajenación de 4 casos importantes. Y cuando hablamos de enajenación aquí, nos estamos refiriendo a enajenación en sentido amplio, no en sentido estricto. ¿Qué sería enajenación? Enajenación podría tomarse como simplemente hacer la tradición. Sería en un sentido estricto enajenar. O sea, decir, yo le doy la cosa a otra persona con determinadas características que vamos a ver en bienes, y en el fondo hago que el otro se haga dueño. Eso podría ser la tradición. Pero la verdad es que cuando hablamos de enajenación en sentido amplio, hablamos de cualquier circunstancia, cualquier derecho real que podemos constituir. O sea, podríamos estar hablando inclusive de hacer un usufructo, podríamos hablar de construir una hipoteca. En el fondo, si yo doy en el sentido de construir el dominio o cualquier otro derecho real sobre la cosa, sería una enajenación. Entonces, esto no es menor porque si eventualmente estamos ya practicando nuestra profesión y resulta que queremos constituir un usufructo sobre algo, lo primero que vamos a tener que ver es si la cosa se puede efectivamente dar un usufructo, si no está embargado, hay que ver el certificado correspondiente para ver si no tiene alguna limitación al dominio, y si no, vamos a tener que utilizar las doctrinas que vamos a ver en esta clase. Entonces, los numerales del 1464 son tal 4. Tenemos el numeral 1 y 2, que son las cosas que están fuera del comercio y los derechos personalísimos, y el numeral 3 y 4 son las cosas embargadas por decreto judicial y especies cuya propiedad se litiga. Es decir, no se podría hacer ningún tipo de acto jurídico, porque adolecería de objeto ilícito, si tratamos de enajenar alguna de estas 4 cosas. Lo interesante de este artículo es que los numerales 3 y 4 nos dan la posibilidad de que no hay objeto ilícito si cumplimos determinados requisitos. Mientras que los 2 primeros no. Los 2 primeros dicen que está prohibido, esto no se puede, usted no hay manera de lo que pueda sanarlo. Y eso hace que la doctrina, sobre todo el profesor Velasco, le dé un tratamiento particular al numeral 3 y 4 en comparación a lo que hace otra doctrina como Alessandri, que es la doctrina mayoritaria. En este sentido me explico. Si tenemos una cosa embargada por decreto judicial hacia secas, sabemos que hay objeto ilícito, pero se podría efectivamente enajenar si tuviéramos la autorización judicial o el consentimiento del acreedor. Entendemos que si hay una cosa embargada, es porque hay un juicio en el que se está litigando normalmente un crédito, una obligación que debe cumplirse, y por tanto se embargó la cosa, o bien porque esa misma cosa es la que luego debe ser con la que se pague, o para que esa cosa se remate y con el fruto de ese remate se pague al acreedor. Por eso es que tenemos un acreedor aquí, en este caso, en el numeral 3. Y las especies cuya propiedad se litiga, estamos hablando aquí de que 2 o más personas están diciendo, no, esta cosa es mía, esta cosa es mía, no, esta cosa es mía. Entonces, como se está alegando y no se sabe todavía de quién es la cosa, el único que podría dar la autorización para hacer la enajenación es el juez. Entonces, tanto en el numeral 3 como en el numeral 4, podemos pedirle autorización al juez. En el numeral 3, además, le podríamos pedir autorización al acreedor. No es copulativo, yo le puedo pedir autorización a cualquiera de los dos en el numeral 3. No tengo que pedir autorización a los dos al mismo tiempo. Importante destacar entonces que las dos primeros numerales serían normas prohibitivas. Cuando pensamos hablar de la teoría de la ley, las normas prohibitivas, las imperativas de requisito y las facultativas.
La diferencia entre estas tres, las prohibitivas me dicen usted no puede hacer esto, punto. Las imperativas de requisito dicen usted lo puede hacer si cumple ciertos requisitos. Y las facultativas es esto usted lo puede hacer, así de sencillo. Entonces, según lo que vamos a decir, tenemos 1 y 2 son normas prohibitivas, 3 y 4 son imperativas de requisito. Esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que ver qué pasa con el artículo 1810. El artículo 1810 dice que no se pueden vender las cosas cuya enajenación esté prohibida. Y aquí es importante recordar que vender y enajenar no son lo mismo ni por cerca, por ningún lado. Vender es un contrato. Yo celebro compraventas. Un segundo, voy a ponerle pausa al video que me están... Ya, volví. Entonces, como decía, el artículo 1810 dice que no se pueden vender las cosas cuya enajenación esté prohibida, y que hay que distinguir muy claramente que vender es un contrato, es un título, y enajenar es algo totalmente distinto, es el acto jurídico que en el fondo nos va a llevar a que, a propósito de este título, yo te pueda hacer a ti dueño, ahí a través de la tradición. Entonces, lo complejo del artículo 1810 es que dice, mire, si usted no puede enajenar, porque está prohibida la enajenación, entonces también habría objeto ilícito en la compraventa, siendo dos pasos totalmente distintos. De alguna forma, esta prohibición está impregnando o contaminando al título. Entonces, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con el artículo 1464? ¿Qué pasa si yo quiero vender una cosa que está fuera del comercio? Si quiero vender una cosa que está fuera del comercio, por el 1810, esa compraventa adolecería siempre de objeto ilícito, siempre. Lo mismo con los derechos personalísimos. Sin embargo, cuando estamos hablando del numeral 3 y 4, no es tan así. Pero como dijimos, como son normas imperativas de requisito, podríamos cumplir requisitos para que no hubiera objeto ilícito. Y aquí la teoría mayoritaria, la doctrina mayoritaria, apoyada fundamentalmente por la lógica del profesor Alessandri, es que si yo cumplo los requisitos del artículo 1464, numeral 3 o 4, dependiendo de cuál es mi situación, yo entonces podría celebrar la compraventa. Entonces, si quiero, por ejemplo, me embargaron el auto, y yo quiero vender el auto para que con el producto del auto puedo pagar la deuda por la cual me están persiguiendo en tribunales. Entonces, yo quiero ir a venderlo, pero resulta que como ya está embargado, no sé qué hacer. Y le preguntan a usted, señor abogado, ¿qué hago? Alessandro diría, mire, pídale autorización, pidamos la autorización al tribunal o al acreedor, y si nos la da, vendemos el auto. Eso sería la postura de Alessandro. O sea, hay que cumplir los requisitos para hacer la compraventa. Sin embargo, lo que dice Velasco en su tesis es que en realidad no es necesario pedir la autorización al acreedor o al juez para vender, porque en realidad, como no son normas prohibitivas, sino imperativas de requisito, no se cumpliría el texto del 1810 que dice que no se pueden vender las cosas cuya enajenación esté prohibida. Para Velasco no está prohibido la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial y las especies cuya propiedad se litiga. Como no está prohibido, entonces el 1810 solo aplicaría para el numeral primero y el numeral segundo. Entonces, si nosotros le preguntáramos al profesor Velasco por teléfono, él diría, no te preocupes, vende nomás. Pero cuando quieras hacer la tradición, ahí efectivamente le pedimos autorización al tribunal. Entonces, es un tema de cuándo es necesario pedir autorización, o incluso más, en qué momento tenemos que tenerla, porque podría ser que tengamos un comprador en este instante que dice, ya, pero véndemelo ahora, o si no, no te lo compro, y siente que tenemos que pedir autorización al tribunal, a lo mejor perdemos al comprador. ¿Cuál es el problema que yo le puedo ver a la postura de Velasco? Más allá de que yo la verdad que en el texto estoy de acuerdo, su teoría no es mala, su teoría tiene un buen sustento en lo que se refiere al texto expreso de la ley, que me deja en riesgo, porque si yo tengo, lo que me puede pasar es que yo venda y al final el tribunal no me dé autorización para poder enajenar. Y si no me da autorización para poder enajenar, lo que va a pasar es que voy a incumplir mi contrato. Al final de cuentas, en mi contrato yo me estoy obligando a dar la cosa cuando estoy vendiendo. Entonces, si eventualmente me ocurre que yo, dadas las circunstancias de que el juez no me dio la autorización, yo no puedo enajenar, podría verme en la necesidad de tener que indemnizar a mi comprador. Entonces, es un riesgo, y la verdad es que si uno dice, bueno, ¿qué tanta seguridad hay? El problema con la teoría de Velasco y con la teoría de Alessandri en tribunales es que hasta el 2010 aproximadamente, siempre se siguió la teoría de Alessandri en los tribunales.
Luego, desde el 2010 al 2014, se comenzó a seguir la tesis Velasco. Pero del 2014 en adelante, la Corte Suprema retomó la tesis de Alessandri, teoría mayoritaria, sin hacerse cargo de que durante 4 años se amparó la tesis Velasco. Entonces, no tenemos una claridad de qué pasa si hoy día vamos a tribunales, qué va a fallar el tribunal. En principio pensamos que va a fallar con Alessandri, porque es lo que estaba fallando en los últimos años. Pero quizás podría fallar Velasco si lo hizo en un periodo de 4 años. Entonces, no podríamos decir en realidad que hoy tenemos claridad sobre la jurisprudencia. Pero si nos sirve una u otra postura, lo bueno es que tenemos argumentos decentes para cada uno. Además, por ser teoría mayoritaria de Alessandri, lo más probable y lo más seguro que sea por el tema del riesgo y la certeza jurídica, es más seguro que vayamos por Alessandri que por Velasco. ¿Alguna duda? ¿Se entendió el artículo 1464 relacionado con 1110 y la tesis Velasco? ¿Dedito arriba? Asumiré que el silencio dice que sí. Ok. Eso es el 1464. Es una pregunta, yo diría que es una de las preguntas difíciles de examen porque uno se puede confundir fácil, porque uno tiene que ser muy ordenado al momento de plantearlo. Así que igual léanse el artículo, traten de recordar que este tipo de preguntas es parecida cuando preguntan en materia de bienes sobre la teoría de la posición inscrita. Si uno la entiende bien, es cortita la explicación. El problema está cuando el profesor comienza a indagar y uno termina enredándose. Entonces, saberse esta respuesta es muy valioso para el examen porque les da seguridad. Le dice, me están preguntando esto y ya me estudiaste. Lo he visto salir un par de veces, no tanto como otras materias como dolo o nulidad, pero igual sale más que algunas materias más pequeñas como representación. En cuanto a la causa, la verdad que en nuestro ordenamiento, digamos que en nuestro sistema, tanto doctrinal, jurisprudencia y todo, la causa no se le da mucha importancia en Chile. Digamos, hay algunos sistemas en que existe la causa más presente, de que hay más teorías sobre la causa, en la que la causa se desarrolla, pero la verdad es que aquí en Chile no somos muy causalistas. Tendemos más a ver la causa como el objeto de la parte contraria. O sea, lo que para mí es mi objeto, para ti es tu causa. Lo que para ti es tu objeto, para mí es la causa. Entonces, todo lo aplicado al objeto se puede aplicar a la causa, visto desde la perspectiva de la contraparte. Entonces, por dar un ejemplo, si es que Liz quisiera celebrar conmigo un contrato en el que hay una cosa embargada por decreto judicial, por ejemplo. Vamos a poner un caso que no sea discutido doctrinalmente, que sean derechos personalísimos. Resulta que para ella tendríamos que ver, ¿eso sería una causa ilícita o un objeto ilícito? Para ella, lo que estaría realizando sería un objeto ilícito en ese contrato, pero para mí sería una causa ilícita. ¿Me entienden? Causa y objeto son dos partes de la misma moneda. Tenemos acepciones de la palabra causa, entonces el profesor les podría preguntar quizás, ¿qué es causa? Y aquí tenemos la causa ocasional, subjetiva o psicológica, y consiste en las variables emocionales y psicológicas que motivan a la persona. Por ejemplo, ¿por qué yo quiero adquirir esa cosa que me está vendiendo Liz? Bueno, porque esa cosa a mí me recuerda a mi abuelita, o porque a mí me encanta realmente comprarle cosas a Liz porque me hace feliz, que no tienen que ver realmente con el acto jurídico, sino qué es lo que me lleva a mí, en mi subjetividad, a llevar a cabo el acto jurídico. Luego tenemos la causa eficiente, que ahí consiste en la fuente de la obligación. En el caso concreto, estamos hablando de que Liz me iba a vender algo, la causa eficiente sería la compra-venta. Concretamente, el contrato. Si quisiéramos decir cuál es la fuente, el contrato. La compra, ¿ya? Luego, la causa final u objetiva sería la prestación de la contraparte. Es decir, la causa es el objeto de la contraparte, lo que decíamos antes. Esta es la causa que recoge nuestro Código Civil y tiene dos requisitos. Debe ser real y debe ser lícita. Real significa que debe existir. Ilícita es que si el objeto es lícito, la causa será lícita, porque naturalmente por ser la contraparte lo mismo. O sea, no podemos hablar de que un acto jurídico tenga un objeto lícito y una causa ilícita. No existe. O ambos son lícitos o ambos son ilícitos, al menos conforme a nuestro ordenamiento jurídico. ¿Ok? Eso es todo respecto de la causa, entonces ya vimos
voluntad completa, objeto completo, causa completa, y nos vamos ahora a lo que son las solemnidades, que en el fondo son una subclasificación de algo mayor, que se llaman las formalidades. Las formalidades son requisitos que la ley exige para alcanzar determinados fines. Pueden ser distintos, depende de lo que diga la ley. La clasificación de las formalidades atiende a 4 criterios distintos. Primero, tenemos pruebamente tales, esenciales o solemnidades. Son las solemnidades de las que tanto hablamos. El fin que se va a perseguir aquí es el perfeccionamiento del acto jurídico. Cuando nosotros hablábamos de la clasificación de los actos jurídicos, decía que existían los actos jurídicos consensuales, reales y solemnes. Esto dependiendo a cómo se perfeccionaban, cómo nacían a la vida del derecho, cómo aparecían, tenían sus efectos que les eran propios. Los consensuales son aquellos que se perfeccionan por el solo consentimiento. Los reales son aquellos que se perfeccionan por la entrega o tradición de la cosa. Y finalmente tenemos los solemnes que se perfeccionan con el cumplimiento de determinadas solemnidades establecidas por la ley. Por ejemplo, una de ellas es la escritura pública, pero pueden ser distintos tipos de solemnidades. La escritura pública es solamente una. Entonces, si nosotros, la ley nos dice, haga determinados requisitos para que el acto con eso se perfeccione, eso es una solemnidad, y solo eso. Pero la ley a veces nos dice, haga determinados requisitos para otros efectos. Por ejemplo, ahí tendríamos las formalidades habilitantes. Las habilitantes son aquellas que permiten a ciertas personas actuar jurídicamente. En general estamos hablando aquí de las autorizaciones, ¿ya? Es decir, el marido, por ejemplo, que quiere enajenar bienes sociales, necesita la autorización de la mujer. En particular, si estamos hablando de bienes inmuebles. Si el incapaz relativo quisiera celebrar actos o contratos sobre sus bienes que no son de su peculio profesional, necesitaría autorización también de su tutor, de su curador, en el fondo de quien deba dar la autorización respectiva. Y así, siempre que alguien le da que permiso a alguien para hacer algo, en principio estaríamos hablando de una formalidad habilitante. Entonces, ya vemos que formalidad y solemnidad tienen una relación de género-especie, siendo la formalidad el género y solemnidad la especie. Luego tenemos por vía de publicidad. Por vía de publicidad son para que ciertos actos sean conocidos por las partes o por terceros. En este caso, una circunstancia bastante normal es la inscripción. Si bien cuando yo tengo una compraventa, en principio, la solemnidad de la compraventa de inmuebles sería la escritura pública. La tradición la voy a hacer a través de la inscripción en el conservador de bienes raíces. Pero la inscripción no sirve solamente para la tradición, sirve también para cumplir una formalidad por vía de publicidad necesaria. De hecho, el conservador de bienes raíces en general, su gran importancia es publicitar los actos jurídicos, que sean públicamente conocidos. Porque por eso yo lo inscribo y cualquiera saca el certificado y sabe de quién es la cosa, o en manos de quién está la cosa, o si tiene algún tipo de limitación al dominio. Luego tenemos por vía de prueba o probatorias, y son para preconstituir un medio de prueba. Hay determinados casos en que la ley dice, este medio de prueba usted no lo va a poder usar, salvo que haga tal cosa previamente. Tengan presente que, si bien la materia de prueba uno la suele ver más en derecho procesal, la verdad de las cosas es que la prueba está tratada en el Código Civil. Entonces, podría ocurrir en sus exámenes que les preguntaran prueba en civil. Su examen fuera todo procesal. O sea, le ponen prueba y después le comienzan a preguntar, pues, no sé, procedimiento ordinario, mayor cuantía. Podría ocurrir. Entonces, ¿qué pasa para construir un medio de prueba? Hay determinadas circunstancias, por ejemplo, hay algunas obligaciones que no se pueden probar por testigos si es que son de más de cierta cuantía. No se puede probar solo por testigos, ¿ya? Que tienen que haber otros medios de prueba más, además de que sean solamente testigos. No recuerdo en este instante, creo que era como 50 web. No recuerdo exactamente la cuantía, pero hay una cuantía que dice si la cosa vale más de esto, entonces necesita más que solamente testigos para poder probar. Pero hay un caso más concreto en el arrendamiento. En el arrendamiento, el código dice, si es que el contrato no está escriturado, se va a tener por verdadero lo que diga el arrendatario. Entonces, si yo le arriendo mi casa a una persona, me voy, la persona comienza a vivir acá, y nunca escrituramos nada, y el día de mañana la persona no se quiere ir o no me quiere pagar las rentas, y llegamos a juicio de arrendamiento, el que me arrendó va a poder decir, mire, a mí me dieron
un contrato de arrendamiento en el que iba a pagar tanto y tales días. Por eso yo no he pagado más, porque en realidad sobreaboné. Él podría alegar que en realidad esas son las condiciones de contrato de arrendamiento. Entonces, es importante escritura de contrato de arrendamiento para el arrendador, ¿ya? Para el arrendatario, dado el caso, porque le sirve como título para que no lo echen con un precario también. Pero en realidad lo mejor es dejarlo escriturado. Más allá de que, ojo, el contrato de arrendamiento no requiere la escrituración para su perfeccionamiento. Es perfecto desde que está el consentimiento, porque en esencia es un contrato consensual. La escrituración tiene otros efectos, el contrato de arrendamiento, no su perfeccionamiento. Entonces, en resumen, tenemos las formalidades que pueden ser tales, esenciales solemnidades, o habilitantes, o por vía de publicidad, o por vía de prueba, o probatorias. En cuanto a sus sanciones, si nos faltan las solemnidades, y son necesarias las solemnidades para el acto jurídico, obviamente, porque al final de cuentas estamos hablando de un requisito de existencia, ¿cómo lo vamos a sancionar? Obviamente, en principio, nulidad absoluta, o incluso los que sean partidarios de, podría ser con inexistencia. Un ejemplo de una solemnidad que no es la escritura pública, la escrituración simple en el contrato de promesa. La promesa, entre sus requisitos, dice, tiene que estar escrito. No dice en ninguna parte de esa escritura pública, así que ahí aparece el ejemplo clásico que dan algunos profesores, podría estar escrito en una servilleta. Y sería que estar escrito. Yo de repente digo, podría estar escrito en un tatuaje incluso. Sí, podría ser. ¿Cómo se sancionan si no se han cumplido las formalidades habilitantes? Ahí normalmente sería nulidad relativa. Podría ser que sea una sanción distinta, una excepcional. Normalmente es nulidad relativa. Aquí siempre recuerden la situación de los incapaces relativos para recordar la sanción. Si el incapaz relativo actuó sin la autorización de quien debía, entonces se sanciona como nulidad relativa. Por vía de publicidad, aquí va a depender, normalmente provoca que el acto sea inoponible a terceros. Como no lo publicité, entonces los terceros que no tienen cómo enterarse de este determinado acto o contrato, pueden decir que el acto es inoponible a ellos y que si hay alguna obligación que yo deba cumplir para con ellos, la debo cumplir igual. Y por vía de prueba o probatorias, aquí hay distintos tipos de sanciones. Normalmente significa que no voy a poder deducir un medio de prueba en particular porque no preparé ese medio de prueba para el futuro. ¿Dudas sobre las formalidades? ¿Quedamos claros entre la relación de género-especie, entre formalidad y solemnidad, para no nos confundamos más? Lo comento porque yo he escuchado en exámenes que dicen, hábleme de las formalidades, y comienzan a hablar inmediatamente de las solemnidades, perdiendo toda la posibilidad de dar el resto de la materia. Ok. Hablemos entonces de capacidad. La capacidad es la actitud legal de las personas para ser titulares de derechos, ejercer dichos derechos y contraer obligaciones por sí mismas sin el ministerio ni la autorización de otro. Eso vendría siendo la capacidad. Ahora, aquí habría que tener en cuenta que a muchos se les olvida lo que viene después de la última coma. Sin el ministerio ni la autorización de otro. O sea, ser total y plenamente capaz cuando yo no tendría que pedirle permiso a nadie. Lo cual nos lleva a una circunstancia curiosa, porque eso va con asterisco. Si yo estoy casada en sociedad conyugal, sea hombre o sea mujer, yo igual le tengo que seguir pidiendo autorización a mi cónyuge para hacer determinados actos. De hecho, formalmente hablando, si estoy en una comunidad, también tendría que pedir autorización a los otros comuneros para hacer determinados actos. Entonces, para eso se llama entonces que ahí habría una incapacidad especial. Y por eso normalmente nosotros hablamos de las incapaces relativos y los incapaces absolutos, que suelen permear todos sus actos con si tengo efectivamente que pedir autorización o simplemente no puedo llevar a cabo el acto o soy capaz. Entonces, si les preguntaran qué es la plena capacidad, la verdad es que esos asteriscos, esas incapacidades especiales no contarían para decir si soy plenamente capaz o no. Plenamente capaz basta que yo no sea ni incapaz absoluto ni incapaz relativo. En principio. ¿Cuáles son las características de la capacidad? Primero, la regla general es ser capaz. En otras palabras, todos somos capaces, salvo los que la ley declara incapaces. Las normas de capacidad son de orden público. Si son de orden público, hacer un acto jurídico que atenta contra las normas de capacidad, como son de orden público, atentaría contra el artículo 1462, que dice que adolecen de objeto ilícito todos los actos jurídicos o contratos que vayan en contra del derecho público chileno. ¿Sí? Podría ser. Porque al final de cuentas, cuando estamos hablando de orden público, hay un interés público comprometido.
Podríamos entonces aplicar el 1462. Normal, podría haber también 1466. Sí, podría ser el 1466 en la medida de que estemos atentando contra una norma de derecho privado, por ejemplo, del Código Civil, que también sea de orden público, como podría ser el caso. Por ejemplo, si voy en contra de no sé, cualquier cosa competente en el Código Civil. Es un requisito de validez de los actos jurídicos. Sí, porque es el cuarto requisito que vimos cuando vimos requisito de existencia, requisito de validez, el último requisito acá abajito, vendría siendo que fuéramos capaces. Entonces, normalmente uno diría, bueno, parece entonces que se sanciona con nulidad relativa, con cosas, bueno, va a depender de la incapacidad que esté en el acto jurídico. Otra cosa muy, muy importante y que se confunde a veces, es que las normas de capacidad son normas de protección, no pretenden provocar un daño o dejar menoscabado a los incapaces. No es que yo esté limitando a los incapaces para decir, no, ustedes son individuos de segunda categoría, así que son incapaces. No, la verdad es que cuando se hacen normas relativas a la incapacidad, es para que la gente no abuse del incapaz. Y yo tengo un niño de 6 años y le digo, oye niño, te compro tu bicicleta por estos dulces, te hago una permuta. Y el niño acepta, bueno, estoy abusando finalmente de que el niño no es capaz de ponderar el acto jurídico que está realizando. Por mucho que tengamos la autonomía de la voluntad y que las prestaciones se miren como equivalentes, ese niño no tiene capacidad suficiente para poder hacer una compraventa o una permuta. Entonces ahí me van a decir, lo lamento mucho, pero usted que abusó del fondo de que este niño era un incapaz, de ese acto jurídico que ha celebrado es nulo. Y es nulo de nulidad absoluta porque el niño de 5 años es un incapaz absoluto. Entonces, debemos recordar que las normas de capacidad lo que pretenden es proteger a los incapaces, al demente, eventualmente al interdicto por disipación y así. Y por último, no todos los actos requieren la misma capacidad. Aquí, uno diría que la capacidad no es la misma, o sea, la capacidad no es una sola, sino que hay distintos tipos de capacidad. ¿Sí? Pero para eso pasa parecido al dolo, que la capacidad es una sola, pero requerimos distintos grados de capacidad para determinados actos, pueden decir unos, y otros dicen, tenemos distintos tipos de capacidad y tenemos que cumplir distintos tipos de capacidad para distintos actos. Al final es una discusión dogmática que no tiene mayor importancia, pero lo importante es determinar que cada acto vamos a tener que ver si somos capaces para realizarlo. El ser capaz para realizar un acto no significa que sea capaz para realizar otros. Tenemos dos tipos de capacidad, y aquí ojo con la pregunta, porque el profesor les puede preguntar, ¿cómo se clasifica la capacidad? Y si ustedes piensan en la clasificación de la capacidad, no es lo mismo que la clasificación de la incapacidad, que es a lo que vamos a ver después. La clasificación de la capacidad se refiere a dos tipos, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la virtud legal de toda persona para ser titular de derechos. Lo interesante con esto es que la capacidad de goce es un atributo de la personalidad. Si eres persona, tienes capacidad de goce, solo por ser persona. Al contrario, Sansu, si tú no eres persona, no tienes capacidad de goce. Es decir, necesariamente cuando alguien tiene derechos, es titular de derechos, sabemos que es una persona, tanto así que eso nos sirve como un concepto de persona. Porque nosotros sabemos que es la persona natural, la persona jurídica, pero ¿qué es personas secas? Sin distinguir entre la persona ficta y la persona humana, por decirlo así. La persona secas es todo aquel que sea titular de derechos. Y eso es lo que nos lleva luego a la discusión, y se ve en persona, de bueno, si el día de mañana comenzamos a hacer leyes que hacen a los perros o a los animales en general titular de derechos, deberíamos entender que los animales son entonces personas, porque más allá de que no sea una persona natural o no sea una persona jurídica, quizás podemos añadir una tercera clasificación, que sería la persona animal, o la persona, qué sé yo, la persona del mundo de Animalia, o podemos inventar algo. Pero siempre que haya un ser titular de derechos, eso es una persona. Entonces, ¿desde cuándo yo tengo capacidad de goce? Pregunta de examen de grado. Desde que nazco. Y ahí uno entra a materia de persona y ve cuándo nací, cómo nací, no lo vamos a ver ahora. ¿Y hasta cuándo tengo capacidad de goce? Hasta que me muero. El cadáver no tiene técnicamente derechos. O sea, nosotros tenemos algunas normas sanitarias que regulan cómo debemos tratar y manejar los cadáveres. El cadáver es un bien jurídicamente relevante para nuestro ordenamiento jurídico, pero eso no hace que el cadáver mismo tenga derechos en sí mismo, solo como lo tratamos para efectos sanitarios.
Y luego, ¿existen los incapaces de goce? No existen los incapaces de goce en términos absolutos, porque si fuera incapaz de goce absoluto no sería persona. Y por lo tanto tampoco sería incapaz. No pueden haber cosas incapaces, solo las personas somos incapaces. Pero sí podría haber en términos relativos, en aquellas circunstancias en las que hay determinados derechos que determinadas personas no podrían tener, o no podrían ser titulares de ellos. ¿Ya? Luego tenemos la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es la aptitud legal que tiene una persona para ejercer derechos y contar obligaciones por sí misma. Y ojo, tiene el ministerio ni la autorización de otro. Entonces tendríamos que preguntarnos, los incapaces relativos que tienen que pedir autorización a su tutor o curador para poder, o eventualmente quizá al juez para poder actuar, ¿ellos tienen capacidad de ejercicio? La respuesta es no, no la tienen. ¿Tienen capacidad de goce? Sí, pero no tienen capacidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque no pueden contraer, de ejercer su derecho de obligaciones sin la autorización de la persona, requiere la autorización. Entonces, ¿cuándo adquirimos la capacidad de ejercicio? La capacidad de ejercicio se adquiere en principio cuando cumple los 18 años. Y digo en principio porque siempre y cuando yo no esté demente. Porque el demente sigue siendo un incapaz. Y de hecho, no, ni siquiera es cualquier incapaz, es un incapaz absoluto. Entonces, si yo tengo 18 años o más y no estoy demente, en principio tengo capacidad de ejercicio. Desde la próxima clase vamos a ver la materia de los incapaces. Vamos a ver quiénes son los incapaces, cómo se clasifican, cómo se sancionan los actos si es que ha concurrido un incapaz. ¿Ok? Así que vamos a ponerle stop a esto. Stop.